Me han pedido hablar de la libertad de expresión, medios de comunicación y discapacidad. Eh, Todos debemos ser conscientes de que la comunicación tiene que ser adaptada para las personas con discapacidad. Como todo el mundo acá en el CONADIS decimos, nos adaptamos para comunicar. Lo que no se comunica simplemente no existe y la comunicación tiene que llegar para las personas con discapacidad. Existen varios principios y valores que engloban a la comunicación, por ejemplo, el tema de la igualdad. Todas las personas tenemos que comunicarnos y de manera directa y en iguales de condiciones, independientemente de se tenga o no tenga discapacidad. Inclusión, que la comunicación tiene que ser inclusiva, y equidad. Valores como la ética, la honestidad, la responsabilidad, son cosas que lo tenemos que manejar en tema de comunicación. Ya hablando de comunicación y libertad de expresión, pues la norma la cátedra nos establece que la libertad de expresión va de la mano con el derecho al acceso a la información. Asegurar el derecho al acceso a la información para las personas con discapacidad es una tarea pendiente del Estado y la sociedad. Todo el derecho parte de la norma internacional, de los tratados de derechos internacionales, lo cual se va reflejando en la Constitución, se va reflejando en las leyes y demás reglamentos. Por eso es importante primero saber de dónde nace el derecho a la comunicación que tienen las personas con discapacidad, y es precisamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebró en la ONU, en el que el artículo 24 establece que respecto a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información de las personas con discapacidad, establece lo siguiente: el Estado parte adoptará todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas e igualdad de conocimientos con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la Convención. Entre ellas existen ciertas garantías, como por ejemplo, facilitar a la persona con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos, esto es importante, en formatos accesibles y con la tecnología adecuada a los diferentes tipos de discapacidad. Aceptar y facilitar la utilización de lenguas de señas, el braille, modos y medios y formatos alternativos y aumentativos de comunicación, y todos los demás modos y medios y formatos de comunicación accesibles que elija la persona con discapacidad en sus relaciones oficiales. Alertar a las entidades privadas que presten servicio al público en general, incluido medios de Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad pueden utilizar a los que tengan acceso. Alertar a los medios de comunicación incluidos a suministrar información a través de Internet, a que tengan que su servicio sea accesible para las personas con discapacidad. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. Ya aterrizando un poco, como ustedes vemos, ya en la normativa nos establece el acceso a la información y a la comunicación de las personas con discapacidad en formatos accesibles, dependiendo a cada una de las necesidades propias de cada discapacidad. Ahí ya la aterrizamos en la normativa nacional. Aterrizamos en la Ley Orgánica de Discapacidad. La Ley Orgánica de Discapacidad habla que, en el artículo 11, principio de acción afirmativa, dice que las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública destinada a mejorar las condiciones para el acceso y el ejercicio del derecho a la comunicación de los grupos humanos que se consideren fundamentalmente en situación de desigualdad real respecto a la generalidad de la ciudadanía y a los ciudadanos. Por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva se encuentran en una situación de desigualdad real frente a las personas que no padecen esta discapacidad. Continuamos. El artículo 22 establece el derecho a recibir información de calidad. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisada y contextualizada. Esto quiere decir que cualquier persona, inclusive la que tenga discapacidad, tiene que tener acceso a una información verificada, poder contrastar la misma y precisarla. No basta simplemente con decir, ahí está la información y usted acceda de manera libre, cuando no existen los medios de accesibilidad pertinentes para poder hacerlo. Ya.
El artículo 37, ese es el artículo que ya habla del acceso, el del derecho al acceso a las personas con discapacidad a la comunicación. Se garantiza el derecho del acceso y ejercicio del derecho a la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, y esto es importante que lo tengan en cuenta, los medios de comunicación sociales, las instituciones públicas e instituciones privadas que conforman el sistema de comunicación social desarrollará progresivamente, entre otros, los siguientes mecanismos. Ojo a los mecanismos. 1. Uso de subtítulos, como lo pueden ver en mi presentación. Incorporación de un cuadro adecuado para la interpretación de lenguas de señas ecuatorianas, como lo pueden ver. Sistema de braille cuando se trata de documentos escritos y otros sistemas desarrollados o a desarrollarse. Este mismo artículo establece que el Estado formulará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el acceso preferencial a las personas con discapacidad a las tecnologías de información y a comunicación. Las famosas plataformas que ocupan las personas que tienen discapacidad visual para poder tener acceso a este tipo de comunicación. Es importante que se establezca también la norma y se entienda que estos mecanismos serán incorporados prioritariamente en los contenidos de programas educativos, noticias, campañas electorales, información emergente sobre riesgos, desastres naturales y anuncios de estados de excepción. Los portales web de los medios de comunicación del país incorporarán normas técnicas de accesibilidad al contenido web. Todos sabemos que es importante que el Estado vaya aplicando este artículo